Puedes alimentar tu espíritu en tiempo de trailers. Puedes alimentar tu espíritu en tiempo de trailers. Buenas, queridos hermanos, ¿cómo estamos? Hoy queremos hablar la palabra del Señor. Esta palabra es inspirada del Señor. Está en el sitio web www.canaldeprédicacristianas.com. Es un artículo bíblico el cual queremos llevarlo a lo auditivo, porque ciertamente a muchas personas no les gusta leer, y de esta manera se le facilita a las personas escuchar la palabra del Señor. Hoy queremos hablar de la fe en dos puntos: certeza y convicciones. ¿Sí? Podemos ver en varios capítulos bíblicos que cuando alguien iba a arrebatar un milagro, siempre la fe prueba tus convicciones, y el panorama se pone opuesto a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos, para ver cómo están nuestras convicciones. Vamos a empezar. El tema de hoy se llama la fe prueba tus convicciones. Esperemos que el Espíritu Santo guíe toda esta plática. Antes se me cayó el sistema, así que tuve que reiniciar, disculpen. Empecemos leyendo la palabra del Señor. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Significado de certeza: conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Significado de convicción: seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa, cree o siente. El conocimiento de la palabra de Dios es lo único que puede producir fe. ¿Estamos claros con eso? La convicción que tenemos de la palabra es lo que nos puede ayudar a mantener la fe. La fe tiene dos procesos: certeza y convicción. En otras palabras, conocimiento y seguridad o verdad. Hoy en esta plática vamos a estar hablando del conocimiento de la palabra y la seguridad de la palabra, que en otras palabras es certeza y convicción. Vamos a empezar leyendo Mateo 14, 29 al 31. Dice la palabra de Dios así: y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dios dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro tenía fe mientras las aguas y vientos estaban mansas, y logró caminar sobre las aguas, pero luego hubo un pero. Cuando las aguas se movieron y los vientos aceleraron con fuerza, su fe desapareció. Nació la duda, se hundió. La misma fe inicial que Pedro tenía era suficiente para seguir caminando sobre las aguas sin hundirse, porque la fe es una y necesita la misma fe para caminar sobre las aguas del mar que la de una piscina. Obviamente podemos ver que estamos hablando que la fe prueba tus convicciones. ¿Qué le ocurrió a Pedro? Pedro estaba caminando ya sobre las aguas. Eso lo registra la Biblia. Él estaba caminando tranquilo. ¿Qué ocurrió? Cuando las circunstancias probaron sus convicciones, Pedro entonces dudó, porque la convicción de Pedro no estaba al 100%. Y podemos ver que mientras que el mar estaba tranquilito y no había viento, él estaba feliz, él estaba caminando. Apenas que el panorama cambió, entonces Pedro se hundió porque nació la duda. Vamos a leer un poco sobre Lucas 7, 1 al 10. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir.
como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a un diligente de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. A mí, ¿qué me lleva a entender esto? Que Jesús dijo no, o simplemente se cayó mientras ellos decían, por favor, ve allá que este hombre va a morir. Jesús estaba callado. Ahí, obviamente, ya pudimos ver que la fe probó sus convicciones, ¿sí? La certeza es, ellos fueron para allá. Cuando ellos fueron, hubo un pero. Ellos le estaban hablando a Jesús y posiblemente Jesús estaba callado, verificando sus convicciones. Pero ellos sí estaban conviccionados, disculpen. Y empezaron a rogarle a Jesús con insistencia, Señor, por favor, ve para allá, este hombre es bueno con nosotros. Seguimos leyendo la palabra. Quedamos en el capítulo 7. Este hombre merece que le concedas lo que pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos has construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y yo mismo obedezco órdenes superiores y demás. Tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Podemos ver al centurión viendo a Jesús con el rango más alto. Él era un hombre que sabía de rangos, pues él tiene personas bajo su mando y también arriba de él, y entiende la jerarquía esa. Entonces él sabía que Jesús era el que tenía la solución a su problema. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Al oír Jesús se asombró de él, y viéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a la casa, los enviados encontraron sano al siervo. Lucas 7, 1 al 10. Sinagoga, definición: edificio destinado al culto del budismo y lugar de estudio e interpretación de las escrituras. ¿Qué es lo único que produce fe? Dice la Biblia que el centurión, como oyó hablar de Jesús, ¿quién era Jesús? Él era el verbo que se hizo carne. Estas personas que el centurión estaba mandando eran cristianos y entendían la jerarquía de Jesús, nombre sobre todo nombre. Caminando arriba de la oscuridad, la autoridad, convicción. Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues das voces detrás de nosotros. Él le respondió a la mujer, a la cananea, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Otra respuesta de Jesús, respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, qué grande es tu fe,
hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Había muchas personas con Jesús, estaban los discípulos de Jesús con él, pero ella sabía quién era Jesús. Ella no le estaba clamando a Pedro, no le estaba clamando a Juan, ella le estaba clamando a Jesús. ¿A quién ella clamaba? ¿A Pedro o algún otro discípulo? No, ella clamaba a Jesús. Había escuchado de él sobre todas las señales, prodigios y palabras que él había dicho y hecho. Conocimiento. De la abundancia de la boca habla el corazón. Si ella no hubiese tenido esa fe abundante dentro de ella, dentro de su corazón, realmente ella no hubiera podido soportar esos 3 no que le dijo Jesús. Además estaban también los discípulos bravos contra ella. O sea, eso es fe. O sea, en medio de un panorama opuesto a lo que tú te imaginas, a lo que tú deseas, cuando tú tienes fe, cuando vienen esas pruebas, tus convicciones siguen firmes y tu fe estándar sigue estable. Eso es fe. Estamos hablando hoy de la fe en 2 puntos. Certeza y convicción. Realmente van unidas, pero tu certeza siempre va a ser probada contra tu convicción. Tienes que estar conviccionado. Cuando tú quieres un milagro, cuando tú quieres arrebatar el reino, tú tienes que estar conviccionado, saber quién te envió a hacer eso, creer ciegamente en el Señor para arrebatar los milagros de Dios. Seguimos leyendo. En el momento que el panorama sea total opuesto a lo que pensamos, es allí que va a brotar la abundancia en nuestros corazones. Significa que tus convicciones deben ser verdaderas, más allá de creerlas con la mente. Más allá de creerlas con la mente, tú tienes que creer la palabra del Señor, las promesas del Señor con el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón hay abundancia, en la mente no. Y cuando tú crees algo con la mente y automáticamente el panorama se pone opuesto a lo que tú crees con la mente, entonces tú claudicas, entonces tú no sigues de frente. Pero cuando es el corazón que está involucrado, es allí donde va a brotar la abundancia dentro de tu corazón. Y aunque te digan no 1000 veces, tú vas a seguir allí y vas a arrebatar el milagro que tú necesitas. La fe prueba tus convicciones. La fe en nosotros nos crea una expectativa esperada, un panorama en nuestra mente por el conocimiento de la palabra que nos lleva a tener una mente de cielo. La palabra es espíritu. La fe nos convierte en seres espirituales, creyentes a las promesas de Dios. La fe cambia un estado a otro. Por ejemplo, de enfermo a sano, de pobre a rico, de tempestad a tranquilidad, de tristeza a felicidad, de nada a todo, de hombre a cristiano. Tenemos que tener cuidado cuando pensamos que la fe o nuestra espiritualidad tiene que procesar de la manera que creemos o pensamos. Recordemos que nosotros estamos bajo la cobertura de la voluntad de Dios. Muchas veces ya tenemos en nuestra cabeza cómo debe ser las cosas. Y cuando eso que pensamos no se ve, que es la segunda parte, entonces nace la duda. Cuando yo voy a hacer algo para el Señor, yo no me creo una expectativa. Cuando el Señor me hace una promesa, yo solamente camino y hago lo que el Señor dice. No pienso, yo entiendo los pensamientos de Dios y esto va a ser así, así, así. ¿Por qué? Porque cuando yo como hombre me creo una expectativa, ¿qué pasa? Cuando todo el panorama está opuesto a lo que yo me imaginé como hombre, entonces ahí mis convicciones se van para el piso. Pero cuando yo le creo a Dios, ¿sí? Aunque no entienda la situación, le creo al Señor, entonces eso viene de adentro del corazón. Y aunque haya obstáculos, aunque haya barreras, yo sigo caminando. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos
que tener fe o creer en algo, no con la mente, sino con el corazón. Vamos a hablar un poquito de Moisés. Hebreos 11. Hebreo 11. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Wow, esto es sorprendente. Ciertamente los egipcios no podían pasar sobre el mar rojo, porque los que pasaron por el mar rojo, esa fue una obra de fe. Entonces, los egipcios no conocían a Dios, es decir, que ellos no podían tener fe. Así que precisamente por eso se hundieron. La Biblia lo registra. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Éxodo 14. No es esto lo que es Éxodo 14. Vamos a hablar un poco cuando Moisés estaba haciendo lo que Dios le mandó, salvando al pueblo de Israel de la garra del faraón, y muchos estaban claudicando porque no creían. Pero había un hombre que no estaba creyendo con la mente esa liberación, sino con el corazón. Vamos a leer Éxodo 14. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por nosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los egipcios de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Todos nos sabemos esta historia de la Biblia, cuando Moisés, a través de lo que dijo el Señor, abrió el mar rojo. Pero antes de que el mar rojo se abriera, ya estaban los egipcios cerca, y al parecer se había acabado todo para ese pueblo de Israel que tenía una promesa de Dios. Muchos estaban creyendo en la promesa del Señor con la mente, y cuando ya vieron un panorama opuesto a lo que había hablado Dios, ¿qué pasó con ellos? Empezaron a claudicar. No, pero te lo dije, Moisés. Moisés, yo te dije esto y yo te dije el otro. Pero había un hombre que no creyó con la mente, sino con el corazón. ¿Y qué pasó? Cuando él creyó con el corazón, cuando sus convicciones estaban firmes, el Señor respondió y le dijo, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Camina hacia allá, alza tu vara, extiende tu vara y golpea el mar. Podemos ver que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. ¿Sí? Una vez que ya tú escuchas la palabra y estás conviccionado, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que esperamos. Cuando tú no ves lo que tú esperas, estás próximo a venir. Pero tus convicciones tienen que ser verdaderas. Tus convicciones tienen que venir del corazón. Que Dios bendiga su palabra. Es una enseñanza corta para la honra y gloria del Señor. Recuerden visitarnos a nuestro sitio web www.canaldepredicascristianas.com. Allí hay muchos artículos. Ese sitio web es para todos los cristianos. Si alguien quiere que le suba un video al sitio, un artículo bíblico, una publicidad, estamos para ayudarnos. Somos el cuerpo de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Bendiciones, hermanos, en la fe. Gracias, siervo Leonardo.
Gracias. La honra sea para Dios, el Espíritu que nos guía a toda verdad, siervo. Y gracias por estar aquí escuchando. Puedes alimentar tu espíritu en tiempo de trailers.